Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo esta presentación. Mi nombre es Israel Peñalosa y soy preegresado de Parasitología Agrícola en 2020. Actualmente estoy trabajando en una empresa exportadora de berries en la zona de Michoacán y el día de hoy les traigo un tema muy poco explorado pero con una gran repercusión cuando de exportar se trata. Lleva por nombre inocuidad agroalimentaria y su relación con la economía en la exportación de berries y hortalizas en la región de Zamora, Michoacán. Y bueno, antes que nada quiero empezar definiendo lo que es inocuidad. Inocuidad es aquello que nos va a garantizar que el producto no nos va a hacer daño, que un producto es apto para el consumo. Existen ciertos tipos de contaminantes, contaminantes físicos, contaminantes químicos y contaminantes biológicos. Los contaminantes biológicos son todas aquellas bacterias y virus que nos pueden causar daños, llámese salmonela, llámese E. coli, en cuanto a virus, llámese hepatitis. En cuanto a contaminantes químicos, tenemos todas aquellas aplicaciones foliares que pueden causar daño por la residualidad que estas tienen. Cuando nosotros realizamos una aplicación foliar, las moléculas se van a almacenar durante semanas, incluso meses, dependiendo de la aplicación. En la Unión Europea ya optaron por sacar muchísimas moléculas de circulación porque estaban causando muchísimos daños a la salud y se han demostrado que muchas son cancerígenas. Por ejemplo, el glifosato, que en glifosato todavía en México se sigue aplicando de manera irracional e irresponsable. Y en cuanto a contaminantes físicos, tenemos pues todos aquellos que nos pueden causar una lesión como tal, llámese navajas, llámense clavos, llámense grapas, que a nosotros al ingerir alguna fruta traigan algo de este tipo de contaminantes físicos, pues te va a causar una lesión. Y bueno, una vez definido esto, quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Es la región de Zamora capaz de exportar hortalizas y berries libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos? Y bueno, la inocuidad cobra muchísima mayor vigencia tanto en el ámbito nacional como internacional cuando la disponibilidad de alimentos de buena calidad sanitaria es un reclamo universal. Actualmente se tiene una ley llamada Ley FISMA, que es una modificación a la Ley General de Inocuidad de Estados Unidos emitida en 1928. Es una modificación hecha por Obama en 2011, la cual pretende que se emigre de un plan proactivo, de un plan reactivo a uno proactivo. Con esto al productor le van a caer muchísimas más responsabilidades a la hora de exportar alimentos. La inocuidad cobró mayor vigencia a partir del 9/11 del atentado de las Torres Gemelas porque se dieron cuenta que en Estados Unidos pues posiblemente pudieran atacar de distintas maneras y una de ellas era mediante la contaminación de la comida. Entonces los demás países, al ver este tipo de acciones que estaba tomando Estados Unidos, optaron por hacer exactamente lo mismo. Estados Unidos cuenta con dos organismos de certificación, Primus y Global Gap, que son organismos certificadores enfocados en la seguridad del trabajador, en el ambiente y en aplicaciones foliares. Mismo caso, pero para la Unión Europea es más presente Global Gap. Y estos cumplen con cierto tipo de requisitos y de preguntas que se tienen que acatar y cumplir en el huerto. Y todos los trabajadores tienen que cumplir con todas estas obligaciones. Y bueno, ¿de qué manera se relaciona la inocuidad con la economía? Simplemente, si no tienes inocuidad, no puedes exportar. Por ende, la economía tiende a nada. Tratándose, claro, de este tipo de exportaciones de berries o de hortalizas o de cualquier tipo de fruta. Las exportaciones se concentran mucho en Norteamérica con un 97%, un 90% hacia Estados Unidos, un 7% a Canadá y un 2,5% restante se va a otros países. En cuanto a las berries, en 2019 se exportaron más de 400,000 toneladas
y lo que representa 2.453 millones de dólares solamente en 2019 para México. Entonces, se imaginan que si se llega a cerrar algún mercado, alguna frontera, debido a que se tiene alguna alerta gracias a alguna bacteria o algún virus, que llegue a haber, digamos, una alerta en algún estado que mueran personas, pueden llegarles a cerrar la frontera. Actualmente en México la agricultura se ha vuelto un tanto más económica que con fines de abastecer a la población de recursos o bien de alimentos. La sobreexplotación de mantos acuíferos, la contaminación ambiental por plaguicidas no permitidos, la tala excesiva de bosques por ampliar más los terrenos de exportación también es una fuente principal de, de peligros al fin y al cabo para que el México se siga exportando. Y bueno, ¿qué tanta importancia tiene? ¿Qué tan relevante es todo esto? Es muy importante, es muy relevante. En Chihuahua el mes pasado, ahorita actual fecha, estamos a noviembre del 2021. En octubre del 2021 le cerraron por completo las exportaciones de cebolla a Chihuahua. Entonces es un golpe muy pero muy brutal a la economía del país, simplemente porque productores no acataron cierto tipo de normas y no se apegaron a lineamientos de inocuidad, porque se detectó una alerta en Estados Unidos de salmonela. Salmonela pues es una enfermedad principalmente asociada a aguas negras, las aguas con las que estos productores regaban sus cebollas estaban contaminadas y así enviaron la fruta. Entonces Estados Unidos le cerró por completo la exportación de cebolla a Chihuahua, que esto no resultó ser tan grave, porque así como se la cerraron a Chihuahua, se la pudieron haber cerrado a todo México. Y bueno, casos más aislados que no pasaron a mayores, pero igual muy importantes porque ponen en lupa y en tela de juicio al país. Presencia de colio, frutos de frambuesa, residuos de glifosato en exportaciones hacia Europa. Son cursores muy importantes, son puntos muy importantes que pueden poner en riesgo la exportación. Y bueno, para ampliar los datos, en Estados Unidos el CDC en 2013 reportó un total de 19.056 infecciones alimentarias, de las cuales 4.200 fueron hospitalizaciones y 80 fueron muertes, asociadas principalmente a virus y a bacterias comunes, como ya les he venido mencionando, que las más comunes bacterias son Salmonella y E. coli. Hay más bacterias, pero estas son las más comunes. Y bueno, como justificación, además del cierre de fronteras, además del cierre de las exportaciones, tenemos a las setas, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, de las cuales constituyen un grave problema a la salud pública a nivel mundial, y entre sus causas más frecuentes se encuentran los patógenos bacterianos, los cuales pueden generar desde síntomas gastrointestinales hasta inclusive pueden ocasionarte la muerte. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, las setas constituyen uno de los problemas sanitarios más comunes que aquejan a la salud de las personas en el mundo y que afectan con mayor severidad a niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con otros padecimientos. En cuanto a los patógenos más frecuentes en Estados Unidos en 2020, fueron Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, Listeria y obviamente no podía faltar Salmonella. En el caso de Europa, la mayoría de brotes en 2019 fueron a causa de Salmonella y Campylobacter. En cuanto a hipótesis, las alertas por hallazgos de contaminantes biológicos y moléculas prohibidas son resultado de malas prácticas agrícolas. La falta de capacitación tanto a personal en campo como a encargados y productores afecta directamente el qué tan inocuos son los productos. Y bueno, que vamos a tener de objetivos como objetivo general disminuir el riesgo de cierre de mercados
para hortalizas y berries en la región de Zamora, Michoacán, obviamente en el país destino. Objetivos específicos: concientizar a jornaleros, encargados y productores la importancia de la inocuidad mediante capacitaciones de buenas prácticas agrícolas y buen uso y manejo de agroquímicos. Realizar evaluaciones de riesgo en cada rancho mediante el método HACCP. Este es un método de reducción de riesgos certificado y avalado por organismos de salud pública mundial. Implementar un manual de buenas prácticas agrícolas enfocadas en producción de berries y hortalizas, y dar a conocer el manual de buenas prácticas agrícolas en la región de Zamora. Y bueno, ¿qué nos encontramos con metodología? Se realizarán visitas a campos en la región que cuenten con un plan de exportación tanto nacional como internacional, a los dos por igual. Se analizarán sus registros de aplicaciones foliares, se compararán con listas de productos permitidos para cada país mediante la página oficial de los LMRs. Los LMRs son los límites de residuos de las moléculas, es decir, la Unión Europea tiene cierto límite, ciertas restricciones para abamectina. En otros países no se tiene tan legislado esto. Por ejemplo, en México todavía se puede utilizar abamectina desmedidamente y todavía no causa una repercusión. Sin embargo, esta fruta se está exportando para estos mercados que son muy exigentes, y los límites de residuos máximos permitidos para esos países pues pueden poner en tela de juicio que también se están haciendo las prácticas en México. Esto es más relacionado con buen uso y manejo de agroquímicos. Entonces, esto se comparará con listas de productos permitidos por la COFEPRIS, organismo mexicano, y Aneberris también. Se entrevistará a jornaleros, aplicadores y encargados de rancho y productores sobre sus conocimientos en salud, seguridad y higiene. Se realizarán evaluaciones de riesgo mediante el método de análisis de peligros y puntos críticos de control, el ya mencionado anterior HACCP. Se realizarán capacitaciones y se analizarán los resultados mediante gráficas y se plasmarán acciones correctivas de dicho manual de buenas prácticas agrícolas. Todo esto es muy importante porque se pretende actuar desde el punto de vista de la ley FISMA, que se tiene que hacer todo de una manera no reactiva, porque cuando se hace de manera reactiva es cuando los problemas suceden. Y bueno, México es uno de los principales exportadores de berries y de hortalizas a nivel mundial. Es el número 1 en exportación de zarzamora. Entonces, como ya he venido mencionando, son ingresos millonarios que no se puede pasar por alto todo este tipo de cosas para que a futuro le lleguen a cerrar la frontera. Para eso hay que actuar desde ese punto de vista. Todo tiene que ser preventivo y no reactivo.